Saludos, mi querida cibernauta. ¿Tienes la bendición de tener a tus padres con vida? ¿Alguna vez te has preguntado si el principio de honra tiene tiempo de caducidad? Hola, te habla tu podcaster Emma de la Cruz. Soy esposa, madre y profesional y créeme que puedo entender perfectamente que te hagas este tipo de preguntas. 15 años de matrimonio, 3 hijos y más de 20 años de experiencia en el área de educación, luego de haber cometido muchos desaciertos, me llevaron a buscar respuesta a ese lugar que considero como infalible para nosotros poder encontrar respuesta oportuna y dirección a las cuestionantes que nosotros tenemos para la vida. Y precisamente de esto se trata Mujer Virtuosa. Mujer Virtuosa es un espacio que procura traer información permeados por los principios bíblicos acerca de temas contemporáneos, de temas que pudieran ser controversiales, temas hasta existenciales como ¿para qué estoy aquí en la tierra? Si es la primera vez que te conectas con nosotros, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Y si ya eres habitual, bienvenida de regreso. Quiero animarles a ambas, tanto a las que se conectan por primera vez como a las que de manera recurrente esperan este espacio, a que no olviden por favor dejarnos sus comentarios. Lo que ustedes opinen acerca de este tema y los temas que tratamos son de gran enriquecimiento para nosotros, a la vez que ayudan a que la comunidad de Mujer Virtuosa crezca. Te quiero también animar, por favor, a que compartas con otros y a que no olvides regalarnos un like si consideras que este contenido es de edificación para ti. Pues creo que ya por las preguntas que hicimos al inicio tienes una idea de por dónde más o menos va el contenido del día de hoy. Y el contenido del día de hoy está basado en el quinto mandamiento. El quinto mandamiento dado Dios en la ley a Moisés. A ver, ¿alguna sabe decirme cuál es ese quinto mandamiento? Rapidito puedes escribirlo en los comentarios. Pues sí, el quinto mandamiento es el que nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento particular, es un mandamiento que tiene un componente que no tienen los demás mandamientos, por lo menos de este decálogo que le dio Dios a Moisés. Y es que es un mandamiento con promesa. Él en sí mismo contiene una promesa. Escucha lo que dice. Yo sé que tal vez lo has escuchado muchas veces, pero a mí me gustaría que hoy como que desglosáramos un poquito más. Este mandamiento dice que en Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, tiene como una condicionante. Dice, honra a tu papá y a tu mamá. ¿Para qué? Para que se alarguen tus días en esa tierra que el Señor tu Dios te da. Recordemos el contexto en el que Dios le da los mandamientos al pueblo de Israel. Se lo da justo después que lo saca del pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, cuando el Señor los dirigía a que conquistaran esa tierra que Él había prometido a Abraham, que le daría a su descendencia. Entonces, mientras ellos van de camino, el Señor tiene este encuentro con Moisés, que inicialmente quería que fuera con todo el pueblo, pero por causa del pueblo se limitó solamente a ser con Moisés, y Él le dice esto a Moisés y le dice esto al pueblo, ¿verdad? Contenido en este decálogo de los 10 mandamientos, esa ley con la que bajó Moisés desde el monte para revelársela al pueblo. Pero, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿en qué consiste o qué significa honra a tu padre y a tu madre? Pues a mí siempre me gusta, como toda maestra que soy, irme a las definiciones. Cuando yo escucho un concepto, me gusta ir a la definición de qué significa ese concepto para yo poder tener una idea más acabada de lo que se me está pidiendo. Porque si a mí se me dice que salte y yo no sé lo que quiere decir saltar, es muy probable que en vez de saltar yo me agache, creyendo que estoy haciendo lo correcto, ¿verdad? Y es importante que si nosotros no sabemos exactamente qué quiere decir un término que encontramos en la palabra, vayamos. Y aunque la palabra, el concepto, la expresión honra, es un verbo, ¿verdad?
es algo que manejamos de manera frecuente. A veces escuchamos y usamos muchos términos y no sabemos exactamente lo que quieren decir. Pues mira, el diccionario Oxford define honor u honra, define esto como considerar con gran respeto o alta estima. Eso es honrar. También describe el honor como algo considerado como una rara oportunidad y que trae orgullo y placer a quien lo hace. Y es también un privilegio. El tú poder honrar a alguien es un privilegio. El tú poder honrar a alguien te produce placer, te sientes bien al hacerlo y lo consideras como una oportunidad. Es algo bueno que se te presenta en la vida para tú hacerlo. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar estas definiciones, el honrar a nuestros padres es algo que debe de ser considerado por nosotros, los hijos. Estoy hablando con hijas e hijos en este caso. Debe ser considerado para nosotros un privilegio. Debe ser considerado para nosotros un placer. Y el nosotros hacerlo debe producir en nosotros esa satisfacción, ese orgullo de decir, qué bendecida soy al yo poder honrar a papi o al yo poder honrar a mami. Pero, ¿por qué es tan importante honrar a nuestros padres? Bueno, si nosotros comenzamos por desglosar el mandamiento mismo, es importante que nosotros honremos a papá y a mamá, porque ese honrar a papá y a mamá es el que nos va a permitir a nosotros como hijos que nos vaya bien. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, el versículo 2 y 3, se va aún más profundo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hace ese paréntesis, esa nota aclaratoria. Mira, honra a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque este es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Y lo dice así, mira, me gusta inclusive muchísimo más porque el Señor como que se toma el detalle de aclarar aún más el concepto cuando Él trae a memoria este mandamiento que está en el Antiguo Testamento, cuando Él lo dice nueva vez en el Nuevo Testamento. Y escucha, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ojo, es como diciendo, mira, presta atención a esto, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el versículo anterior de Éxodo solamente dice, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero aquí el Señor, mira, hace otro acápite, no solamente para que vivas largos años, pero también para que te vaya bien. Entonces, ¿quiénes son los primeros beneficiados cuando decidimos honrar a nuestros padres? Nosotros mismos, porque al momento de nosotros decidir caminar en este principio, obedecer en este principio, estamos de manera automática desatando una bendición a nuestro favor, abriendo la ventana para que esto suceda. Para que nos vaya bien en la vida, no quiere decir que no nos van a suceder cosas malas. Quiere decir que nos va a ir bien, a pesar de que nos pueda estar sucediendo algo malo. Es como ese mismo principio de que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si nosotros obedecemos, honramos a nuestros padres, nos va a ir bien. Nos va a ir bien, aunque lo que nos esté sucediendo no sea malo. Y si nosotros honramos a papá y a mamá, vamos a tener una larga vida. Y este es un concepto que yo uso mucho con mis hijos en el momento de estarlos disciplinando, cuando en el momento en que yo los corrijo y cuando ellos manifiestan tal vez una actitud que no es correcta o cuando ellos no obedecen una instrucción. Yo voy con ellos y yo traigo a su memoria este versículo, pero lo traigo a su memoria no para manipularlos para que ellos hagan lo que yo quiero, sino para recordarles a ellos el beneficio de ese principio de honra, aunque ellos no estén de acuerdo en este momento con la instrucción que yo estoy dando.
Porque muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que obedecer es solamente hacer lo que el otro nos dice cuando nosotros estamos de acuerdo con la instrucción. Y yo siempre repito esto. Cuando nosotros obedecemos solo cuando estamos de acuerdo con la instrucción, no estamos obedeciendo, estamos poniéndonos de acuerdo con el que nos dio la instrucción y estamos ejecutando. Obedecer verdaderamente significa negarnos a nosotros mismos, hacer aquello que inclusive nos cueste, nos duela, hacer aquello que nosotros no entendamos, pero que si nos lo está pidiendo papá o nos lo está pidiendo mamá, estamos llamados a hacerlo. ¿Por qué? Porque esto establece un principio de honra. Cuando papi y mami, aún tal vez en un momento determinado, nos dan una instrucción que nosotros consideramos que sea injusta, nos piden que hagamos algo por ellos que nosotros consideramos que no es justo, porque nosotros somos 3 hermanos, ¿por qué siempre tienes que pedírmelo a mí, mamá? Papá, pero ¿por qué yo soy siempre el que te tengo que comprar los medicamentos cuando tú sabes que yo tengo 3 hijos y fulano de tal, mi hermano, ni siquiera hijos tiene y todo lo que gana se lo gasta y no te da para comprar los medicamentos? Papá, por favor, sé más equilibrado, sé más justo. Y es muy probable que papá tenga que ser más equilibrado y justo. Y también pedirle a Pedrito, tu hermano, el más pequeño, el que se hace el tonto y ni mira para la necesidad para que ni le pidan. Pero ¿sabes qué? Pedrito va a tener su recompensa y tú vas a tener la tuya. ¿Cuál debe ser tu intervención? Tal vez tú, de una manera asertiva, dar una llamada a Pedrito, porque tal vez Pedrito vive en el limbo. Tal vez Pedrito no tiene la intención o de repente sí. No lo sabemos porque la intención del corazón solo la conoce Dios. Pero tú agarras y llamas a Pedrito o a María y le dices, mano, pero mira, a papá se le acabaron los medicamentos o a mamá se le acabaron los medicamentos y el mes pasado se los compré yo. Y en esta ocasión no voy a poder comprárselos. Y él, mira, si él no se los quiere comprar, te va a salir con una corta o una larga, como decimos aquí, te va a salir con una historia larga. Y tal vez termine no comprándolos, pero tú hiciste la parte que a ti te tocaba. Y de repente, en ese momento Pedrito se da cuenta, o María, y dice, wow, sí, de verdad, a mí se me olvidó que papá también se tomaba ese medicamento. O mire, es que yo no llevo la cuenta, dile a papá que me diga, que cuando él se le acabe, que me escriba un mensaje. Y tal vez ahí tú comienzas un sistema de que un mes te toque a ti, y un mes a Pedrito, y un mes a María. Pero si de repente todos los meses te tocare solo a ti, déjame decirte que el Dios al que nosotros le servimos es un Dios tan fiel y bueno que para que tú puedas honrar a tus padres, en este caso con el medicamento, estoy hablando del medicamento para poner un ejemplo, para lo que sea en lo que ellos te necesiten, el Señor va a suplir para ti. Porque el Señor es el dueño del oro y es el dueño de la plata. El Señor tiene esa capacidad inclusive de que por esta decisión que tú tomaste, de honrar a papá y a mamá, ayudándolos en su sustento, ya que tal vez se jubilaron y tienen una edad en que ya no pueden seguir produciendo y con el sistema de jubilación tan maravilloso que nosotros tenemos, lo que le entran son 2 pesos, si son dichosos, y si no, por cualquier razón no proveyeron para su futuro porque se enfocaron en otras cosas o porque los tiempos eran diferentes o porque les fue mal en el negocio y terminaron sin nada. Si el Señor permite que seas tú el canal que ha de bendecirlos, créeme que más bendecido vas a ser tú al recordarte de papá y a mamá, al traerle tal vez el dinero para el medicamento o el dinero para el alimento especial que necesitan o sencillamente el dinero para el alimento que necesitan. No necesariamente un alimento especial, sino comer, porque papá y mamá también comen. La palabra de Dios es específica. Nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? La palabra te dice una forma rápida en la que puede irte bien en la vida. Y esa forma es estableciendo en tu vida, en tu casa, ese principio de honra. Y si tienes hijos, créeme
que con ese ejemplo de tú honrar a papá y a mamá, estás prácticamente sellando o garantizando que tus hijos repliquen ese mismo ejemplo o esa misma disciplina en ti cuando a ti te toque estar en el lugar de tus padres y a tus hijos les toque estar en tu lugar. Yo recuerdo en una ocasión, tuve conocimiento de alguien que su mamá vino a vivir con ella. Ellos son 4 hermanos, ¿verdad? La mamá vivía en el interior, ella vivía en Santo Domingo, en la capital, y la mamá pasó por un proceso de Alzheimer. Pero el esposo de esta señora tenía Parkinson. Y en un momento determinado, ella se vio cuidando de manera paralela a su mamá con Alzheimer y a su papá a su esposo con Parkinson. Y los otros hijos, bien, cada uno haciendo su vida, contribuyendo en mayor o menor proporción, pero haciendo algunos de ellos apenas lo mínimo. Bien, pues sucede que el esposo de esta mujer fallece y ella se queda solamente con su mamá, cuidándola. Al poco tiempo, pasados algunos años, fallece también la mamá de esta mujer. Y ella se queda finalmente sola con sus hijos, que ya eran adultos. Entonces, como al año y medio de haber fallecido la mamá, como a los 4 años de haber fallecido su esposo, algunos 5 años, el papá de esta mujer, que también era un señor anciano, que vivía ya con otra pareja hacía muchos años, esta pareja decide dejarlo. ¿Y dónde ustedes creen que vino a parar? Este señor vino a parar donde esta mujer que ya había cuidado a esposo y a mamá y que los había sepultado a ambos. El caso es que cuando finalmente llega también el papá de ella, el abuelo de estos muchachos, hubo una disputa y no pequeña en la casa de esta mujer porque sus hijos se rebelaron todos y le dijeron, mamá, o sea, abre los ojos. ¿Cómo es posible? ¿Dónde están nuestros tíos? O sea, papi estaba enfermo, tú lo cuidaste. Mamá estaba enferma, mi abuela, tú lo cuidaste. Y ahora también van a traer al abuelo. Pero ya esto es hasta abusivo. Y se negaron y dijeron, el abuelo no se puede quedar y el abuelo no se puede quedar y el abuelo se va. Y esta mujer, de una manera muy sabia, se paró delante de sus hijos y les dijo, es muy probable que a mi papá debiera de estarlo cuidando cualquiera de mis otros hermanos, porque si yo me pusiera a pensar de esta manera, ya yo pagué mi cuota con mamá. Pero no, yo no me siento de esa manera, porque mamá era mi mamá y papá es mi papá. Y ambos, cuando yo era una niña desvalida, me cuidaron y suplieron todo lo que yo necesitaba. Si mis hermanos no quieren hacer la parte que a ellos les corresponde, eso es responsabilidad de ellos con el Señor. Sin embargo, para mí, cuidar de mi papá y de mi mamá, aunque no es gravoso, aunque me cueste mucho esfuerzo, porque ellos son mis padres y para mí es un gran privilegio poder cuidarlos. Y la verdad es que yo admiro a esta mujer de una manera extraordinaria. Esta mujer es mi mamá. Y te puedo decir que yo como nieta me rebelé al ver cómo mi madre estaba siendo abusada, según yo, por sus hermanos. Sin embargo, qué gran lección de vida me dio mi madre. Qué gran lección de vida. Y hoy en día mi madre es una anciana, ya yo soy una mujer casada. Sin embargo, yo no creo que haya absolutamente nada que mi mamá necesitara, que yo no bajara el cielo para dárselo. Pero eso no surgió por lo mucho que yo ame a mi mamá, aunque la amo en demasía. Surgió de ese ejemplo de vida que mi mamá me dio, yo viéndola cuidar de una manera devota y con tanto amor a sus progenitores, a mis abuelos, que eventualmente murieron los dos. Y mi mamá tiene hoy en día la satisfacción de saber que ella se encargó de honrar a sus padres, no solamente como hija obediente, porque te puedo decir que vi a mi mamá honrar a sus padres, no solo cuidándolos en su vejez, sino tratándolos con honra todos los días
de mi vida. Mientras yo tengo conciencia hacia atrás en mi memoria, nunca vi a mi mamá con una actitud de irrespeto hacia mis abuelos. Y puedo decirte lo mismo de mis abuelos hacia mi mamá. Muy respetuosos, muy, muy respetuosos en su trato hacia mi mamá. Entonces, el honrar a los padres trae grandes beneficios. Mi mamá hoy en día cuenta con gran placer y da el testimonio de ver cómo ella, por la gracia de Dios, ha visto a sus 4 hijos, somos 4, crecer, desarrollarnos, crecer en Dios, madurar en Dios. Todos servimos a Dios y todos amamos a Dios. Si nosotros obedecemos la palabra y los principios que la palabra tiene para nosotros, las promesas que estos principios tienen nos van a alcanzar. Y en este caso en particular, el honrar a papá y a mamá no se queda atrás. Entonces, en el día de hoy yo quiero animarte, yo quiero desafiarte a establecer este principio en tu casa. Si ya eres casado, si ya tienes tus hijos, a tu modelarlo a tus hijos, honrando a papi, a mami, supliendo para ellos dentro de tu capacidad, dentro de tu medida. Pero no solamente eso, acordándote de ellos, llamándolos para saludarlos, haciendo que tus hijos llamen a sus abuelos, ven a llamar a abuelito, ven a llamar a abuelita. Eso es honra. Sacar tiempo para ir a visitarlos, sacar tiempo para mandarlos a buscar y ustedes añoñarlos en casa, hacerle a la abuela la comida que ella le gusta, hacer que los chicos hagan alguna actividad con la abuela, que la abuela se sienta amada, que la abuela se sienta vista, valorada, que la abuela no se sienta como esa vieja que viene a molestar, como algunas veces pasa en algunas casas, que los nietos visiten y que visiten a la abuela. Cuando ellos están pequeñitos, para ellos es un placer, pero ya cuando comienzan a crecer, tu hijo adolescente, siéntate, habla con él, con ella y dile, mira, es un principio de honra. ¿Y tú te acuerdas cuando abuelita te hacía esto o aquello? Te toca ahora retribuir con amor para con ella, visitándola, aunque sea por 1 hora, llamándola, aunque sea por 5 minutos. Saca ese espacio para papi y mami. Ellos lo necesitan, ellos lo van a valorar. Y ellos se van a sentir amados y vistos, que es una de las grandes situaciones que pasa con nuestros viejitos cuando comienzan a crecer, a envejecer, que sienten que ya no son ni vistos ni tomados en cuenta. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sean largos tus días sobre la tierra. Es el desafío que tenemos el día de hoy en esta sociedad donde nos quiere mostrar que ya, o sea, que la opinión de nuestros viejos no vale, que ya estamos muy viejos o muy grandes para tomar en cuenta sus consejos. Al contrario, hoy más que nunca necesitamos pegar nuestros oídos a ellos, aprender de ellos y de los valores que ellos sembraron en nosotros y de nosotros hacer ese depósito en sus vidas, de aquello que ellos nos dieron a nosotros, sacar, retribuir. Y si tienes la desventaja de que tal vez papá y mamá no fueron el papá y la mamá que tú no quisiste tener, pero no tuvieron, eso no te exime o no justifica. No hay un principio que diga, si tus padres se portaron bien contigo, hónralos. No, dice, honra a papá y a mamá, punto. Eso no se cuestiona. Es tiempo. Si no tienes una relación saludable con papi o con mami, es tiempo. Dios quiere que tú restaures esa relación. Llámalo. Ora al Señor, pídele la sabiduría, pídele la fortaleza y restaura cualquier relación que necesite ser restaurada. Háblales y en la medida de lo posible comienza a tener esa cercanía tan necesaria para que ustedes puedan restaurar cualquier relación que esté quebrantada. Recuerda que ese es el corazón de Dios, restablecer relaciones, sanar relaciones y permitir que ustedes, papi, mami y tú, puedan tener una relación saludable. Una vez más, el desafío está para ti. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. La gran beneficiada, a final de cuentas, serás tú. Gracias por haber estado conectada con nosotros en esta ocasión. Confío que este tema, aunque sumamente sencillo y obvio, como dicen algunos, haya refrescado, haya traído aliento, haya sido bálsamo para el corazón de alguien que tal vez se ha sentido abusado a lo largo de este tiempo en su relación con papi y mami. No estás siendo abusado, estás haciendo lo que te corresponde, ser hijo,
o ser hija y honrar como la Biblia espera que tú hagas, como el Señor espera que tú hagas y la Biblia te indica y te establece. Quiero animarte a que por favor no olvides dejarnos tu comentario, a regalarnos un like si este tema fue de edificación para ti y comparte con otros que de repente pudieran estar en esta circunstancia para que sus vidas también puedan ser bendecidas. Una vez más, gracias por estar conectadas. Será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.